Y bailamos. Bien, pessoas, vamos entonces a comenzar con esta aula de dos juros simples, ¿sí? Habíamos comenzado ya que estaba representado por la línea del tiempo, ¿no? Vimos también que había sobre todo dos tipos de régimen. Juros compostos representaban un comportamiento exponencial, ¿no? Progresión geométrica, ¿sí? Bien, esta, esta, esta aula, ¿sí? Vocês pueden baixar aquí los slides, ¿sí? Ok, pueden baixar aí esses slides para que vocês possam acompanhar. Vamos a comenzar a analizar los juros simples, o sea, las definiciones asociadas a juros simples, cómo calcular un montante, por ejemplo, capital y los juros, cálculo de montante, cómo determinar tasas equivalentes, ¿sí? ¿Eh? Y también cómo relacionar equivalencias de capitais también, a lo largo del tiempo, ¿sí? Ok? ¿Sí? Bem, pessoal, então vou começar aqui então a passar. Sim, já baixaram o slide? Então tá, então vou começar então a avançar aqui. Bem, sim, mais uns 5 segundos para que as pessoas terminem de baixar o slide. Bem, os juros, né? Sim. O montante, meus amigos, o montante representa na verdade o dinheiro emprestado, sim, mais a remuneração pelo emprestimento, sim. Quero dizer, a taxa que você paga, né? Os juros, sim. Então, dessa forma conseguimos um montante, né? Uma fórmula simples, claro, para o caso do regime de juros simples, sim. Temos também regime de juros compostos, consequentemente essa é outra história, consequentemente são outras formulinhas. ¿Sí? Bem, os juros simples, como já comentei, eles apresentam um comportamento linear, ¿sí? Raramente usado para formar montantes no mercado, ¿sí? Claro, como comenté en la aula anterior, ¿no? ¿Qué juros vocês acham que usam os bancos? Né? Van a usar compostos, né? Sí, definitivamente. ¿No? Os compostos apresentam um comportamento exponencial, ¿sí? Padrão, né? do mercado financeiro e de capitais. Né? Mesmo quando a taxa aparece em simples, a capitalização efetiva costuma ser composta. ¿Sí? Mas nosso foco hoje vai ser sobre os juros simples. ¿Sí? Onde aparecem estes juros simples? Né? Em operações de curto prazo, ¿sí? Y de cálculo inmediato de valores monetarios. ¿No? Bien, aquí tenemos un monte de definiciones, ¿sí? Juros compostos, como ya comenté, más común, background do mercado, ¿sí? Analizaremos con más detalle cuando veamos un capítulo de juros compostos. Veremos que ciertamente las formulinhas son diferentes, ¿sí? Aliás, aquí tenemos una pequeña comparación, ¿no? De juros simples y juros compostos, ¿no? Ya, por ejemplo, ya podemos ver, por ejemplo, que un montante, ¿sí? Se calcula de manera diferente, ¿no? Aquí tenemos un exponencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hay un indicador de fórmulas diferentes para estos dos tipos de regímenes, ¿sí? Bien, de una vez por todas, comencemos a analizar las formulillas dos juros, ¿sí? ¿Qué vamos a precisar? Bom, J vai ser para nós o valor dos juros, ¿sí? Em unidades monetárias. C representa o capital inicial, valor aplicado ou emprestado. Também pode também ser chamado como valor presente, ¿sí? Também se chama valor presente. E a taxa de juros, né? Em forma unitária, se vão a colocar em porcentagens, pues coloquem 10%, né? O que é equivalente a 10 dividido por 100 o equivalentemente a 0,1. No coloquen apenas 10, ¿eh? Porque ahí ya estaría errado, ¿eh? ¿Sí? Como comenté. ¿Eh? Pueden colocar 10% sí, mas no coloquen 10 apenas, porque si no va a dar una bagunza. ¿Sí? Y 10% es igual a 10 sobre 100 o 0,01.
e N representa o prazo, né? Na mesma unidade da taxa. Sim? Tudo tem que estar homogeneizado. Né? Sim? Se a taxa está em meses, então temos que colocar também os prazos em meses, ¿sí? Todo uniforme, né? Todo uniforme para evitar problemas com as contas. ¿Ok? Mas por enquanto, esta va a ser nossa principal formulinha. ¿Sí? Como calcular os juros em termos do capital, da taxa aí e do número de prazos, ¿sí? De N. ¿Ok? Claro que a partir de aquí podemos usar esa formulinha para obter otras. La verdad, todas son equivalentes. Por ejemplo, a partir de aquí decimos que entonces capital sería juros dividido por taxa veces N. ¿Sí? Simplemente vocês colocan en evidencia o capital, ¿no? O capital sería J dividido por I por I por N, porque I por N que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? ¿Sí? O análogamente, ¿cómo determinamos a taxa? A taxa aí pues será dividir os juros dividido pelo capital y pelos prazos. ¿No? ¿Sí? O cómo determinar los prazos? Pues os prazos nada más será dividir juros dividido por capital veces a taxa. ¿Sí? Entonces de esa forma podemos determinar varias pequeñas formulinhas equivalentes. ¿No? Sí, equivalentes. No tiene nada misterioso, simplemente isolamos cada variable, capital, taxa y prazo. ¿Ok? Bien, entonces por enquanto esta va a ser nuestra principal formulinha. ¿Sí? Un ejemplo para esquentar aquí, ¿no? Durante 6 meses. Está equilibrado porque estamos hablando en términos de meses. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el rendimiento? ¿No? Entonces, tenemos que juros sería igual a capital veces taxa veces un número de prazos. No caso, 2000 veces a taxa, que sería 5%, 5%, o sea 5 dividido por 100, o sea 0,05, ¿sí? No coloquen aquí 5 apenas, ¿no? Porque si no ya damos bagunza, ¿no? 5%, 0,05, veces 6 meses, ¿no? O prazo, ¿sí? Então, fazendo um produto, vemos que os juros seriam de R$ 600, né? ¿Sí? R$ 600, né? E o montante, de uma vez por todas, o montante representa, ¿sí? O valor futuro, né? O valor que o valor após um tempo, certo? Representa a capital, o valor presente, o capital inicial, mais os juros, ¿sí? No caso, 2000 más 6, pues daría 2600. ¿No? Y así determinamos tanto os juros cuanto un montante. ¿No? ¿Sí? No, no está misterioso. ¿No? ¿Sí? Bien, seguimos con más ejemplos. ¿Sí? Yo creo que los ejemplos aquí van a ayudar bastante para esclarecer estas ideas. ¿Eh? Aquí tenemos de nuevo el caso de un capital de R$ 80.000 aplicado a una taxa de 2,5% a un mes durante un trimestre. ¿Sí? Un trimestre significa 3 meses, no significa apenas no significa de que n sea igual a 1, no. Aquí n igual a 3 meses. ¿Por qué? Porque a taxa está dada en meses. Tenemos que uniformizar, ¿sí? Tenemos que colocar todo en términos homogéneos. Entonces, si le falta el trimestre, pues sería 3 meses. N vale 3. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, montamos la formulilla para el cálculo de juros. Capital veces taxa veces N. Y así teníamos R$ 6.000. ¿No? Y Gibrindi calculamos un montante que nada más sería suma, ¿no? Do capital inicial o valor presente más os juros, ¿no? 36.000. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, mis amigos? ¿Alguna duda aquí? Bien, vamos entonces a seguir con más ejempliños. Yo creo que esa va a ser la carne de esta disciplina. Un negociante, ¿sí? Tomó un empréstimo pagando 6% a un mes, ¿no? De juros simples, de juros simples. Lembren que tenemos dos tipos de régimen, juros simples y juros compostos, ¿no? Obviamente, hoy vamos a hablar de juros simples, mas na vida real se tienen que ver qué tipo de juros se están trabajando, ¿no? No caso, juros simples aquí, ¿no?
por 9 meses, ¿no? Então, ok, temos que o capital, temos que ao final o total de juros foi de essa quantidade enorme, ¿sí? Então determine o valor emprestado, ¿sí? O capital inicial, ¿sí? Então, o que é ser o capital inicial? O que é ser o valor emprestado? Pois seria simplesmente isolar, ¿sí? Isolar o capital da equação, né? Desta equação estrela, certo? Então teríamos que o capital seria pues juros divididos por I por N, né? ¿Sí? Já temos os juros, beleza. Já temos a taxa, 6%, ou seja, 0,06. E já temos os prazos, 9 meses, né? ¿Sí? Então, fazendo uma conta, vemos que obtemos aqui 500 mil reais, né? Esse era, então, o valor inicial, né? O capital inicial. Ok? Seguimos com as formulinhas. Aqui temos agora o caso de um capital inicial de 40 mil reais, ¿sí? Que foi aplicado uma poupança por 11 meses, ok, já temos N igual a 11 meses, ¿sí? Produzindo juros de 9.680 reais de juros, ¿sí? Então queremos determinar agora, a taxa, ou seja, queremos determinar quanto vale I, ¿sí? Quanto vale I. Então isolamos I, jogamos os dados e pronto, né? Vemos que, no caso, né, a taxa deu de 0,022. 0,022 ou equivalentemente 2,2%. ¿Sí? Ok. 0,022, né? Vocês multiplicam por 100% e vocês conseguem 2,2%, né? Ok. Então, fórmulas simples para calcular juros, capital, a taxa, ¿sí? E também o prazo, né? Dada uma aplicação, ¿sí? De 250 mil reais a juros simples de 1,8% ao mês, né? Isso gerou um total de juros de 27 mil reais, ¿sí? Então determine o prazo, determine N, pues de novo, isolamos N, né? No caso N seria pues J dividido por C por I, né? Então jogamos os valores e pronto, conseguimos que N vale 6 meses, né? Todo esto funciona colocando todos os dados nas mesmas unidades, ¿sí? Si no, não dá problema. ¿Okay? Bem, ¿sí? Então, como estaba comentando, acho que ya comenté varias veces, ¿no? Tenemos que homogeneizar, ¿sí? Os dados, ¿sí? Debemos de homogeneizar. ¿Sí? Aquí tenemos una regla, ¿no? Se a taxa é mensal e o prazo de aplicação se refere a dias, pois a princípio não estão equilibrados, né? Então teremos que fazer essa conversão, ¿sí? Que seriam então os juros? Pues seria o capital, né, vezes a taxa vezes N, ¿sí? Só que estamos considerando agora como taxa mensal, ¿sí? Taxa mensal, meses, ¿sí? E o prazo está dado em dias, né? ¿Cuántos días existen en un mes? 30, ¿sí? 30 días, ¿no? Para igualar las unidades, ¿no? Si a taxa está en formato anual, ¿no? Y el plazo a ser pago está dado en meses, ¿cuántos meses existen en un año? Pues 12 meses, ¿no? ¿Sí? Dividimos por 12, ¿no? De esa forma podemos equilibrar las unidades, ¿sí? Tomemos aquí un ejemplinho. Ao aplicar 15 mil reais pelo prazo de 10 meses, um capitalista recebeu essa quantidade em juros, né? 1920, ¿sí? Então, qual é a taxa anual de juros simples aplicada? Bem,
Temos un prazo de 10 meses, ¿sí? Y, eh, queremos saber qual seria a taxa dada em anos, né? Então temos que fazer uma conversão, ¿sí? ¿Cuántos meses temos em um ano? Pues temos 12, né? Então teríamos que pegar a formulinha, ¿sí? E dividir por 12, né? ¿Sí? Então no caso teríamos os juros, que seria... Então aqui temos os juros, né? Que seria de 1920, certo? Temos o capital, ¿sí? Que seria de 15.000 reais, certo? E temos o prazo, ¿sí? O prazo de 10 meses, ¿sí? O sea, 10 meses con respecto a un ano, pues sería 10 dividido por 12, ¿no? Porque en un ano tenemos 12 meses, ¿no? ¿Sí? Então, com isso calculamos a taxa aí. E a taxa aí será fazer uma álgebra, né? Este cara passa dividindo, este 12 passa multiplicando e o 10 passa dividindo, ¿sí? Então teríamos aqui uma operação, né? E conseguimos a resposta em anos, né? ¿Sí? Porque estamos colocando en anos, ¿cierto? ¿Sí? 10 meses equivale a 10 sobre 12 anos, né? Ok? No caso, 15,36%, né? Já falei para vocês que basta com vocês multiplicarem aqui por 100% para obter a resposta da taxa em porcentagens. ¿Sí? Bem, já havia comentado do montante, que na verdade é a suma, ¿sí? Ele concentra os juros e também concentra o capital, né? Lembrando que estamos lidando com juros num formato simples, né? Então, o montante nada mais, meus amigos, é simplesmente a suma, ¿sí? Do capital mais os juros acumulados. Ok? Então, dito isso, como ya sabemos, como ya sabemos que, como ya sabemos que un montante es igual a capital más juros, y como también ya sabemos que os juros se calcula como capital veces taxa veces n, entonces puedo colocar en evidencia C, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra formulinha para calcular el montante sería o capital veces 1 más i veces n, ¿no? O montante seria, então, o capital vezes 1 mais a taxa vezes os prazos, né? Então, temos duas formulinhas para calcular o montante. O montante seria capital mais juros, ou também seria igual a capital vezes 1 mais I por N. ¿Sí? E a partir desta última equação, podemos obter ecuaciones equivalentes, ¿no? Calcular o capital en termos do montante y en termos da taxa y do prazo, ¿no? Por ejemplo, capital sería montante dividido por 1 más I por N, ¿no? Então é isso, ¿no? Então veamos exercícios. Veamos exercícios então. O sea, podemos fazer aqui também um gráfico, né? Aqui temos uma linha de tempo, um fluxo de caixa, por exemplo, né? Uma linha de tempo, sim. Iniciamos com um capital inicial, com um valor presente, sim. E após um tempo t, né? Após um tempo t, sim, vamos a recibir um montante. O que seria esse montante? Pues seria o capital vezes 1 mais I veces N, ¿no? ¿Sí? Ese sería el valor que vamos a recibir dependiendo de la taxa que estemos trabajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, si queremos calcular un montante a partir do valor presente, lembrando que montante también significa valor futuro, ¿no? Si queremos determinar el valor futuro a partir del valor presente, el valor futuro será entonces C veces 1 más I por N, ¿sí? Y si queremos
estudar o caso oposto, quero dizer, se a partir do valor futuro, se a partir do montante queremos determinar o capital inicial, né? Então o capital seria M dividido por 1 mais I vezes N. ¿Sí? Estes gráficos que están aquí van a ser útiles más para frente. ¿Sí? A veces vamos a precisar ir ao futuro ou retornar ao presente. ¿Sí? ¿Okay? Bom, já iremos retornar com este tipo de gráficos. Bem, então, esses factores, né? Este factor 1 más IN, ¿sí? También se llama factor de capitalización. ¿Sí? Factor de capitalización. ¿Sí? Y el factor 1 sobre 1 más IN, pues se llama factor de actualización. ¿Ok? Las definiciones, ¿no? Bien. Sí, aquí tenemos un gráfico más bonito, ciertamente, que aquel que yo presenté, ¿no? Más, aquí tenemos su capital inicial o valor presente y aquí tendríamos su capital final o montante o valor futuro, ¿sí? Entonces, si queremos ir del presente para el futuro, basta con multiplicar capital veces inicial veces 1 más I por N, ¿no? Y si queremos ir del futuro para el presente, pues simplemente dividimos, ¿no? ¿Cuál fue el capital inicial para obtener cierto montante M? Pues el capital inicial sería simplemente multiplicar un montante, ¿sí? Veces 1 sobre 1 más IN, ¿no? ¿Sí? Este CT significa C y este CN significa nuestro montante, ¿no? Entonces, si queremos ir del presente al futuro, basta con decir que un montante será capital veces 1 más IN. Y si queremos ir del futuro al presente, basta con decir que el capital que fue aplicado fue, na verdade, é calculado pelo montante dividido por 1 más I por N. ¿No? ¿Okay? Ese tipo de gráfico va a aparecer toda hora. ¿No? Bien, un ejemplo para brincar aqui com as formulinhas. Lembrando que temos que colocar tudo na mesma unidade, né? Uma pessoa, sim, uma pessoa aplica 18.000 reais a taxa de 1,5% ao ano, né? Durante 8 meses, sim? Então, temos que consertar, né? Determinar o valor acumulado ao final do período, sim? Qual seria o valor final do período, sim? Após 8 meses, né? Bem, então temos un montante, ¿sí? Que sería capital veces 1 más taxa por N, ¿cierto? Aquí tenemos no caso o capital de, o sea, o dinero a ser aplicado, ¿sí? De 18.000 reais, con una taxa de 1,5% ao mes, ¿sí? Entonces aquí tenemos a taxa, lembrando que 1,5, ¿sí? Sería 1,5 dividido por 100, o sea 0,0015, ¿eh? ¿Sí? Y los plazos, ¿no? 8 meses, ¿sí? Entonces, 8 meses, entonces, 8 meses y pronto, ¿eh? ¿Sí? Entonces multiplicamos, ¿eh? Hacemos esas contas y pronto, tenemos un montante. ¿Cómo se ve eso gráficamente, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo. Habíamos comenzado con un capital de 18.000, ¿sí? 18.000, y após un tiempo T, no caso 8 meses, ¿sí? O dinero final, o valor futuro, o montante, pues sería capital veces 1 más I por N, no caso 20.160, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, sería eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, pessoas?
Uma dúvida aqui? Bem, então seguimos com estas formulinhas. Na verdade, eu coloquei aqui vários exemplinhos para que vocês possam se familiarizar com esse tipo de noções, ¿sí? Eu não vou analisar todos os exercícios, mas porque estão aqui explicados. Mas basicamente todos são similares, né? Uma dívida, ¿sí? Uma dívida de 900.000 reais, né? Vence em 4 meses, ¿sí? O credor oferece um desconto de 7% ao mês. Então está tudo equilibrado, né? Para pagamentos antecipados. Determina então o valor presente. Valor presente significa capital inicial. Valor presente significa capital inicial, ¿no? ¿Sí? Capital a ser aplicado, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos la formulinha. Simplemente isolar o capital e obtemos o valor deseado, né? Ok? Temos no caso a dívida a ser paga, né? De 900.000, ¿sí? A dívida a ser paga, né? E vence em 4 meses. Vence em 4 meses. Tempo 4 meses. Prazos 4 meses, né? O creador oferece um desconto de 7% ao mês. 7% colocamos como 7 sobre 100 o equivalentemente 0,007. ¿Sí? Hacemos a conta e obtemos o capital necessário a ser aplicado. ¿Okay? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Determine un montante o valor futuro, como ya comenté, de una operación conforme este flujo de caixas. ¿Sí? El flujo de caixas era una línea temporal, ¿no? Cada Z para cima era un egreso. Era un egreso y este era un ingreso, ¿no? ¿Sí? Bien, ahí ustedes ven no slide anterior. Entonces determina ese montante, ¿sí? Con una taxa de 2% ao mês, ¿sí? O prazo sería de 3 meses y 10 días. Tenemos que uniformizar las unidades, ¿no? Porque o sería en meses o sería en días. ¿Sí? Y tenemos un capital inicial de 2.000 reais. ¿Sí? 2.000 reais. Bien, ¿cómo escribimos 3 meses y 10 días en días? ¿No? Bien, si consideramos, ¿no? Sí, un comentario, ¿no? Obviamente, ni todo mes posee 30 días, ¿cierto? Hay meses que poseen 31 días o 28 días, depende de que sea no bisiesto, ¿no? O 29 días, ¿sí? Si al principio no está informado, ustedes pueden considerar como número de días en un mes 30 días, ¿sí? Ok, entonces, para facilitar las contas, ¿sí? Para evitar complicaciones, ¿no? A menos que no problema esté informado, considere como mes, ¿no? Pues no sé, un mes do ano bisiesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí febrero puede ser 28, 29, o un mes puede tener 30 días, si fuera un mes, por ejemplo, tenga ahí un mes de abril, me parece que tiene 30 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no tenemos información, ustedes pueden considerar a priori como mes de 30 días. ¿Ok? Entonces, 10 días, pues sería a tercera parte, ¿no? ¿Sí? 10 días representa a tercera parte de un mes. Entonces, eso quiere decir que el plazo sería de 3 meses más a tercera parte de un mes. O sea, 3,3333, ¿no? ¿Sí? Entonces montamos a formulinha, colocamos los dados. No caso, aquí tenemos capital de
2.000, capital inicial. Temos um prazo de 2% ao mês, quero dizer 0,002 e, e como número de prazos, pois 3,33333 periódico por. Né? Então, multiplicando, assim conseguimos um montante. Né? Então, um montante, ou também chamado de valor futuro. Sim? Ok? Valor futuro. Né? O problema não pedía más, podemos también determinar os juros. ¿Sí? Juros que sería, pues sería montante menos capital. Entonces, ¿cuáles fueron los juros? ¿Sí? O rendimiento. ¿No? ¿Alguna pregunta, personas? ¿Dudas? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que básicamente es la misma historia. Determina o valor de aplicación, o sea, o valor presente, o valor que foi aplicado, né? O valor que está sendo aplicado, ¿sí? O capital inicial, né? O capital inicial, que atende ao fluxo de caixa. Né? ¿Sí? No coloquei aqui o fluxo de caixa. Bem, considere este fluxo de caixa. Né? ¿Sí? Aquí temos o montante de 3.000 reais, né? A uma taxa de 15%, o sea, 0,015, y a un plazo de 45 días. Entonces, ¿cuál sería o cuál fue el capital inicial, o valor presente? ¿Sí? No tenemos todo, ¿no? Eso montar directamente a formulinha. Cuidado con las taxas. Aquí tenemos 15% ao ano. Y los plazos están dados en días. Entonces tenemos que concertar, ¿sí? Tenemos que concertar. Entonces, sabemos que en un día sabemos que en un año tenemos 360 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tiempo do prazo, ¿sí? Nosso n, coloquei aquí t, tiempo, más sería n, ¿no? ¿Sí? Sería entonces 45 dividido por 360 días, ¿no? O sea, 0,125 años. ¿Sí? O sea, 45 días representa 0,125 años. ¿Sí? Vamos a colocar todo en años aquí. ¿No? Entonces así nuestra fórmula era valor futuro, montante, igual a capital veces 1 más I por N. ¿No? ¿Sí? Como ele quer o valor presente, o capital inicial, então isolamos e assim conseguimos nossa formulinha e pronto. Então isso quer dizer que o capital necessário para obtermos um montante final de 3.000 reais a uma taxa de 15% ao ano deve ser de 2.944. Esse deve ser o capital necessário a ser aplicado. ¿Sí? Com esta taxa y con estos plazos de 45 días, ¿no? para obtener un valor futuro de 3.000 reais. ¿Ok? Bien. Entonces, como estábamos viendo, precisamos de equilibrar las taxas, ¿sí? De equilibrar las taxas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las taxas proporcionales y taxas equivalentes, ¿no? Toda taxa de juros envolve dois prazos, ¿sí? Prazos a que se refiere a taxa, ao ano, ao mês. Né? Prazo de capitalização, ¿sí? Ocorrência dos juros. Né? Quando os prazos coincidem, não há nada que fazer, está tudo certo. Mas caso os prazos são diferentes, é necessário ajustar, ¿sí? Fazer um reajuste. Né? Então, como reajustamos? ¿Sí? Bom, é o que fazíamos, né? É o que fazíamos, certo? A taxa que aquí estoy llamando de I sub t, a taxa equivalente ao período de sellado, ¿sí? Va a ser igual a taxa I de referencia, ¿no? Dividido pelo número de subperiodos do período T. ¿Sí? Entonces, veamos aquí un ejemplo para manipular esa formulinha.
taxas ao ano, convertir para taxas ao mês. Então, se queremos convertir taxas ao ano para taxas ao mês, então a taxa desellada será igual a taxa referencia, ¿eh? Dividido pelo número de periodos, ¿sí? ¿Cuántos meses existen en un año? 12. ¿Eh? Lo que hacíamos, ¿no? ¿Cómo convertir taxas ao ano para taxas ao día? Pues a taxa desellada, taxas ao día, será igual a taxa referencia, que nós já temos, dividido pelo número de días, no caso, en un ano. ¿Sí? Que puede ser un ano exacto, consecuentemente una taxa exacta, o un ano comercial, o sea, una cantidad de 360 días, consecuentemente una taxa comercial. ¿Sí? Veremos eso en breve también. O equivalentemente, a partir de aquí también podemos decir que a taxa ao ano é igual a 12 veces a taxa ao mês. ¿No? ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos determinar y hacer conversiones entre taxas. ¿Sí? Pasar de una taxa en años para una taxa en días o en meses. ¿Sí? ¿Okay? Para tentar homogeneizar, ¿sí? Cada uno tiene su forma de hacer las contas, ¿no? Para tentar de padronizar, yo siempre coloco aquí a taxa menor y a taxa de referencia como taxa mayor. Entonces, a partir de ahí ya sé cómo convertir y obtener lo que yo quiero. ¿No? Recuerden que aquí tenemos a taxa en años y aquí tenemos a taxa en meses, ¿no? ¿Sí? De mayor a menor. ¿No? Yo prefiero colocar taxa menor como taxa desellada y comparar con a taxa mayor. ¿No? ¿Sí? Son equivalentes. Bien, ya había comentado de que puede acontecer que estemos diante de un año comercial o un año exacto. ¿Sí? Entonces, si for comercial, considere como días 360. Si for para caso de taxas comerciais, taxas exactas, 365 días. ¿Sí? Si no dice nada, si el problema no dice nada, considere como ano comercial. ¿Sí? Si el problema no dice nada, considere como ano comercial. Si el problema no dice nada, considere 30 días ao mes. ¿Sí? Aquí temos exemplinhos. Converto a taxa de 24% ao ano para taxa ao mês. Então, a taxa ao mês de menor unidade será taxa de referência 24 dividido por o número de períodos, né? de subperíodos. ¿Sí? ¿Cuántos meses temos em um ano? 12. Então, seria 2%. Ou seja, uma taxa de 24 meses ao ano, ¿sí? É igual a decir una taxa de 2% ao mes. ¿Okay? Misma historia, convertir ahora una taxa de 1,8% ao mes para obter una taxa de ao ano. Entonces, de nuevo, como comenté, ¿no? Prefiero colocar aquí a taxa de menor unidad y aquí a taxa de mayor unidad como referencia. ¿No? Entonces, nosotros teríamos 1,8% ao mes será igual a taxa en años dividido pelos intervalos, no caso pelos periodos 12. ¿No? Entonces, a partir de aquí consigo isolar y consigo mi taxa en años. ¿No? Simplemente multiplicando 12 por 1,8%. ¿Sí? Entonces, deixo aí para vocês conferirem esos otros dados. Lembrando que tenemos que colocar también las unidades. ¿No? ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos un ejercicio que ustedes pueden practicar también. Entonces eso quiere decir que podemos representar taxas ao mes como taxas ao ano simplemente dividiendo por 12. ¿Sí? Usando esas proporciones. ¿No? ¿Okay? Entonces de esa forma podemos pasar de taxas ao mes para taxas ao ano dividiendo apenas por 12. ¿Sí? Entonces ejemplos.
considere un capital de 500.000 reais, ok, aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês por 12 meses. Então, ok, hacemos as contas para calcular os juros y teríamos que juros será igual a capital inicial veces a taxa 2,5%, o sea 0,025, veces os prazos 12 meses. Aquí ya estaba uniformizado, ¿no? Mes, ¿cierto? Y conseguimos como juros 150.000. ¿Sí? Más reparen que en este caso, aquí tenemos 15%. Ahora considere este otro caso, ¿no? Ahora considere como taxa 15% ao semestre, ¿sí? O sea, por cada 6 meses, ¿sí? Por 2 semestres, ¿no? Entonces, teríamos que convertir, ¿no? Teríamos el mismo capital inicial, solo que ahora 15%. 15%, ¿sí? ¿Y cuál sería el plazo? Bueno, en un año tenemos 2 semestres, ¿no? ¿Sí? Entonces, veces 2, ¿no? Y reparen que conseguimos los mismos juros. Entonces, eso quiere decir que a taxa de 2,5% ao mes es equivalente a taxa de 15% por semestre. ¿Sí? Son equivalentes. ¿Okay? Son equivalentes, ¿por qué? Porque ambos me renden los mismos juros, ¿no? Con el mismo capital inicial. Bien. Más ejemplos. Calcular la taxa anual proporcional a 6% ao mes, ¿sí? 10% ao bimestre. ¿Sí? Entonces, como comenté, a taxa proporcional sería a taxa en años dividido pela cantidad de periodos, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, construyo mi formulinha, ¿sí? Y comienzo a substituir. En un caso, a taxa anual de 0,06, ¿sí? De 0, perdón, calcular a taxa anual proporcional. Entonces, siendo que tenemos 6% ao mes, ¿no? Entonces, entonces sería multiplicar a taxa anual veces a taxa, no caso en meses, pero el número de periodos, ¿no? ¿Sí? Tenemos 12 meses en un año, ¿cierto? Entonces, sería así, ¿no? Entonces diríamos que taxa, ¿sí? Taxa en 6%, o sea, 0,06, será igual a taxa anual dividido por 12 meses. O equivalentemente, taxa anual es igual a 0,06 multiplicado por 12. ¿Sí? Da la misma, ¿no? Y así conseguimos un valor de taxa en años, 72% ao ano. Entonces, eso quiere decir que una taxa de 6% al mes es equivalente a una taxa de 72% ao ano. ¿Sí? Análogamente, para el caso de 10% ao bimestre. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí ya montamos nuestra formulilla. Sería entonces que a taxa anual, directamente ya, de una vez por todas, sería igual a taxa, no caso de 10% por bimestre, ¿no? O sea, 10% veces cuántos bimestres nos tenemos en un año. Cada bimestre son 2 meses, entonces tenemos 6 bimestres en un año, ¿no? Entonces sería 10% veces 6 blocos, 6 bimestres, ¿no? Y así conseguimos 60% año. ¿Estaría? ¿Alguna pregunta aquí, personas? ¿Una duda?
Bem, exemplos, né? São exemplos para vocês aí treinar, sim? Eh, Aqui temos outro caso, né? Calcular a taxa de juros semestral proporcional a 60% ao ano ou a 9% por trimestre. Então, primeiro, 60% ao ano, certo? Queremos calcular a taxa de juros semestral. Semestral. Bem, então era taxa desellada, ¿sí? Taxa desellada, não lembro que coloquei, acho que coloquei T, me parece, taxa desellada, né? I sub T ou I sub K, igual a taxa de referencia, né? Taxa de referencia dividido pelo número de prazos, né? ¿Sí? Pelo número de prazos, né? No caso, a taxa semestral pues sería igual a taxa de referencia, 60% ao ano, ¿no? Dividido por ¿cuántos periodos? ¿Cuántos semestres existen en un año? Pues 2, ¿no? Porque un semestre son 6 meses. ¿Sí? Entonces, eso equivale a 30% ao semestre, ¿no? ¿Sí? Bien, y así por diante, ¿no? Así vocês pueden seguir analizando estos ejemplos, ¿sí? Yo coloqué aquí, en la verdad, varios ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un caso atípico, ¿no? Verificar si 36% ao ano é proporcional a 12% ao trimestre. Será que são equivalentes? Bem, basta com analisar as proporções, né? Sim. E ver se são equivalentes, né? Temos 36% ao ano. Então, 36% ao ano. 36% por ano. Então seria 36 e em um ano temos 12 meses. ¿Sí? 12 meses. ¿No? Y 24 y 12% ao trimestre. 12% ao trimestre. Trimestre son 3 meses. ¿Sí? Estoy colocando, reparen que estoy colocando esta información en meses y esta otra en meses, ¿sí? Porque no podemos comparar dos cosas con unidades diferentes. Para comparar dos cosas a principio de unidades diferentes, tenemos primeramente que homogeneizar. No caso, estamos homogeneizando en meses y en meses para poder saber si son o no iguales o equivalentes. Vemos que 36% ao ano significa 3% ao mes. Y 12% ao trimestre significa 4% ao mes. Y ciertamente 3 es diferente de 4, ¿no? ¿Sí? Por ese motivo, estas taxas no son proporcionais. ¿Ok? Entonces, si vocês querem comparar duas taxas e saber se elas são ou não proporcionais, uma boa seria colocar elas nas mesmas unidades. Ou você coloca ambas em meses para comparar, ou você coloca esta em trimestres ou esta outra taxa ao ano. E aí você compara. A ideia é colocar na mesma unidade. ¿Sí? Entonces, no caso, estas taxas no son proporcionales. ¿No? Qué pena. ¿Sí? Bien, ya hicimos ejemplos de montantes. ¿Sí? También ya hicimos cómo determinar el capital. A ver, aquí veamos este ejemplo. Una dívida de 30.000 reais a vencer en un año, ¿sí? É quitada 3 meses antes, ¿no? O credor concede un desconto de 15% ao ano. Então, apurar o valor da dívida a ser pago antecipadamente. Ok. Então, qual deve ser o capital a ser aplicado? Pues sería montante dividido por 1 más I por N. Ya tenemos un montante. Sí, a dívida a ser paga é de 30.000, ¿no? O valor futuro a ser pago, ¿no? ¿Sí? Temos a taxa. Temos uma taxa de 15% ao ano, ¿sí? E os prazos están en meses, então temos que consertar as unidades. Alguien aquí está entrando. Tenemos que consertar las unidades, ¿no?
Entonces, ok, o convertimos las taxas en años o convertimos las taxas en meses. ¿Sí? En un caso, vemos que esa taxa de 15% ao ano significa convertir en meses, o sea, 15% dividido por cuántos meses tenemos en un año, 12, ¿no? Entonces sería 1,25%. Entonces, 15% ao ano equivale a decir 1,25% a un mes, o equivalentemente 0,0125. Y ahí usamos esa taxa. ¿No? Usamos esa taxa. ¿Sí? Porque ela vai ser aplicada para 3 meses, né? A unidade do prazo de 3. Né? E aí fazemos as contas que já fizemos anteriormente e conseguimos então o valor pago necessário a ser aplicado. Ok? Então, em resumo, meus amigos, temos que equilibrar as taxas. ¿Sí? Bastante. Equilibrar as taxas. ¿Sí? También ya había comentado. ¿Sí? Ven, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, ¿sí? Y continuamos con la segunda parte de esta aula, ¿ok? Entonces hacemos una pausa de 5 minutos, mis amigos. ¿Sí? Entonces aprovechen y vayan a beber una agua, y se irá. Retornamos de aquí 5 minutos.
Ok, mis amigos, vamos entonces a seguir con la segunda parte da história. Os juros exactos e juros comerciais. ¿Sí? Eh, Bem, como había comentado, eh, temos dos tipos de ano. ¿Sí? Ano calendário usual, né? O calendário real de que possui 365 dias, ¿sí? E o caso comercial, o ano comercial, né? Então, para cada tipo de ano, pues obtemos un tipo de juros. ¿Sí? Cuando consideremos juros comerciais, estamos considerando como medida un ano de 360 días. Y para un tiempo exacto, pues de 365 días. ¿Ok? Caso, repito, caso un problema, un enunciado no diga nada do ano, vocês podem considerar como anos 360 dias. ¿Ok? Então, a formulinha para juros seria capital, ¿sí? Capital. Lembre que a formulinha era juros sería igual a capital veces I veces N, ¿cierto? Só que tenemos que consertar ahora. A taxa I ahora será I dividido por 360, ¿no? ¿Sí? Sería a proporción equivalente, ¿cierto? ¿Cuántos días tenemos en un año? En un año comercial, pues sería de 360 días. Entonces, esta taxa es equivalente a esta otra. ¿Sí? Y para el caso de juros exactos, esta taxa I sería equivalente a esta otra, ¿no? Considerando como número de días, pues 365 días. ¿Ok? Bien. Sí, y como estaba comentando, cuando no hubiera expresa o mención en contrario, igual no será un ano comercial. También ayuda a facilitar las contas, ¿no? ¿Sí? Dividir por 360 fica más redondo que dividir por 365, ¿no? ¿Sí? Entonces es por causa de las contas, es para facilitar las contas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si consideramos como taxa de 12%, entonces a taxa de 12%, considerando el caso de juros exactos, pues tendríamos que tomar como ano 365 días. De modo que una taxa anual de 12% correspondería a 0,03287% ao dia para o caso de juros exactos. Mas esa taxa correspondería a 0,03333% ao dia, caso estivéssemos considerando un calendario comercial, un año comercial. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado, dependiendo de qué tipo de año estamos considerando, ya sea comercial o exacto, ¿sí? A equivalencia puede sufrir alteraciones. ¿Ok? Mas si el problema no dice nada, considere a priori como ano un ano comercial. ¿Ok? Entonces, deixado ese mensaje. Bien, ya falei sobre eso. Sí, y aquí tenemos una comparación, ¿no? Sí. Bien. Bien, un ejemplo. Ejemplos, mis amigos, ejemplos. Calcular el rendimiento obtenido por un investidor ao aplicar 20.000 reais durante 5 meses y 10 días a una taxa simples de 29% ao ano. ¿Sí? Entonces, dados... Entonces, ¿qué tenemos? Queremos calcular o rendimento, ¿sí? ¿Cuánto que rendeu? Né? Os juros, certo? Temos como información o capital que está siendo aplicado, 20.000 reais, ¿sí? 20.000 reais. Y tenemos como información os prazos, 5 meses y 10 días. 5 meses y 10 días tenemos que transformarlo en días, ¿no? Porque vamos a usar
vamos a ver cómo se comporta para juros, para un ano comercial o un ano exacto. Então, então 5 meses y 10 días, eso equivale a, para días, equivale a 160 días, ¿no? ¿Sí? Considerando como meses 30 días, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días tenemos en 5 meses y 10 días? Pues serían 5 meses, 5 por 30, 150, más 10 días, 160 días. ¿Sí? ¿Y qué pasa con a taxa? Bom, 29% ao ano, certo? Então, usamos a formulinha, né? Que era, para o caso de juros exactos era capital veces I dividido por 365 veces N, certo? Então, aqui temos capital, 20.000, a conversão já dada, taxa dividido por 360, no caso, no caso juros comerciais, né? Então, aqui euro comercial é dividido por 360, meus amigos. Comercial. ¿Sí? Veces os prazos, no caso dias, né? 160 dias. ¿Sí? E assim conseguimos o juro comercial. E que cosa era o juro exacto? O juro exacto era capital veces I dividido por 365 días veces N, ¿no? Ya tenemos su capital, tenemos su juro dividido por 365 días veces os prazos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos calcular as equivalencias, ¿no? O sea, os rendimentos. ¿Sí? Entonces, reparen que los rendimientos son diferentes si consideramos un ano comercial o un ano exacto. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Cierto capital rendió, sí, 500 reais de juros simples. Si fuese aplicado a juros simples comerciais, ¿cuál sería el rendimiento? Entonces, de nuevo, ya sabemos que los juros exactos era C por I por N dividido todo por 365 días, ¿no? Y los juros comerciais era dividido por 360, ¿no? Entonces, ¿qué que ele quer? Cierto capital rendió 500 reais en juros simples exactos. Entonces eso quiere decir que los juros exactos fue de 500 reais. Entonces aquí ya tenemos juros exactos fue de 500 reais, ¿eh? ¿Sí? Cierto capital. ¿Qué capital? No sé qué capital. ¿Qué capital? No sé, no sabemos qué capital. Mas queremos saber qué hubiese acontecido si ese capital, por en cuanto misterioso, habría sido aplicado en un ano comercial. Bien, como los juros exactos es igual a capital por I por N sobre 365 y los juros comerciales C por I por N sobre 360, ¿sí? Entonces reparen de que podemos juntar, ¿no? C y N, ¿cierto? Vemos que C por I por N sería igual a 365 veces juros exactos y también es igual a 360 veces juros comerciales. ¿Cierto? O sea, vemos que podemos establecer una relación, ¿no? O sea, vemos que 360 veces juros comerciales igual a 365 juros exactos. Eso implica que la relación de juros comerciales con juros exactos es a 365 sobre 360. ¿Sí? Si los juros exactos fue de 500, entonces el juro comercial será 500 multiplicado por
365 dividido por 360. E assim conseguimos os juros comerciais. Nem foi necessário conhecer o capital que foi aplicado. ¿Sí? Então, esta formulinha me permite relacionar os juros comerciais e exactos. ¿No? ¿Cómo aparece esa formulilla? Simplemente igualando, ¿no? ¿Sí? Y así conseguimos esta formulilla. ¿Entendido? Una pregunta aquí, pessoas? Bien. Finalmente, a equivalencia financeira. ¿Sí? Eh, como comenté na primeira aula, a ideia é sempre colocar as unidades, ¿sí? Homogeneizar as unidades, mas tamén había comentado de que só podemos sumar dinheiro, por exemplo, ou subtrair dinheiro, ou fazer operações com dinheiro, desde que esses dinheiros estén na mesma data de operação, ¿sí? Já falei para vocês que um real hoje é diferente de um real amanhã, né? Você não pode sumar um real de hoje com um real de amanhã, ¿sí? Você não pode dizer que eu tenho um real hoje e amanhã um real, terei 2 reais, né? Não. Temos que considerar o desfaz, certo? Porque ambos son dineros en datas diferentes, ¿sí? Se no puede sumar o hacer operaciones de dinero que están en datas diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Teríamos que colocar todos los valores en la misma data, ¿sí? Esa misma data también se llama data focal, ¿ok? Data focal. Então, se nós temos dois ou mais capitais, ¿sí? Então dois ou mais capitais serão equivalentes quando esses capitais forem deslocados na mesma data, quero dizer, data focal, eles sejam iguais. Se são iguais, então são equivalentes. Se não, pues paciência, não são equivalentes. ¿Entendido? Ou seja, pensa que você tem aqui uma linha de tempo, você tem aqui um capital C1, você tem aqui um capital C2, você tem aqui um capital C3, por exemplo. ¿Sí? ¿No? Não sei, no primeiro mês, pois aqui estará no terceiro mês e por aqui estará no quarto mês, por exemplo. ¿Sí? Então, quero saber se esses capitais são equivalentes. Então, teríamos que definir uma data em comum, uma data focal. ¿No? Consideremos, por exemplo, o segundo mês. Para poder comparar estos capitais que están distribuidos en tempos diferentes, lo que tenemos que hacer es traer todos los capitais en un mismo lugar. ¿Sí? Tendríamos que traer ese capital en un segundo mes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues sería, ¿cómo íbamos para el futuro? Sería un montante, ¿no? Sería aquí M1, né? Seria C1 vezes U mais, ¿sí? A taxa respectiva vezes o tempo que nos estamos deslocando, né? Vou colocar aqui por um momento T. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con C2? C2 para llegar, para se deslocar na data focal, teríamos que retornar. ¿Sí? No ir ao futuro, teríamos que retornar. Então, teríamos que calcular o capital para obter este montante. Entonces aquí sería, voy a llamar, ¿qué letra llamo aquí? ¿Qué letra puedo llamar? Si for C2, ¿qué letra puedo llamar? Llama por ejemplo, capital inicial con respecto ao valor futuro 2, né? ¿Sí? Então, o capital inicial, a formulinha era montante igual al capital inicial vezes 1 mais IT, né? Então, o capital inicial seria montante, no caso C2, dividido por 1 mais I vezes o respectivo tempo. ¿Sí? Então, para que estes dois capitais sejam equivalentes,
o montante M1 do capital C1 que conseguimos aqui deve ser igual ao capital inicial para obter este capital C2. Ou seja, estes dois valores, meus amigos, deveriam ser iguais para que os capitais C1 e C2 sejam equivalentes. ¿Sí? De novo, a ideia é estabelecer uma data em comum para fazer as comparações, uma data focal. Por exemplo, o segundo mês. Então vamos a comparar aqui, vamos a trazer aqui os dinheiros. Este capital C1 se torna, neste período mês 2, se torna em montante M1. Este capital C2 se transforma no período 2, teríamos que retornar ao passado, né? Teríamos que retornar fazendo esta operação, né? Então teríamos o capital inicial necessário para obter C2. Então aqui temos então montante M1 e capital inicial para obter o capital 2. Para que estes capitais C1 e C2 sejam iguais, o montante M1 deve ser igual ao capital inicial C02. ¿Sí? É assim como podemos comparar capitais distribuídos em tempos diferentes. A ideia é trazer tudo na mesma data. ¿Sí? Ou ir para o futuro ou ir para o presente ou a data focal. ¿Sí? Lembren que si queremos ir de un capital para un valor futuro, ¿qué hacemos? O valor futuro o montante é capital vezes U mais I vezes a taxa, né? A taxa, né? Respectiva, ¿sí? E se queremos ir do futuro para o presente, é o contrário, né? A partir do montante, queremos chegar ao capital inicial. Então, teríamos que o capital inicial a ser aplicado para obter esse montante será M sobre 1 mais I por N. ¿Sí? Então, essa é a forma como ir para o futuro. Essa é a forma de como ir para o futuro e como retornar. ¿Sí? Ou multiplicamos ou dividimos. ¿Ok? ¿Sí? Bem, em geral, se nós temos um monte de, por exemplo aqui, né? Se nós temos aqui 3 capitais, né? A ideia seria igualar, ¿sí? Uma data em comum, ¿sí? Por exemplo, aqui temos o capital C1, o capital C2 e o capital C3. E consideremos este ponto de encontro. Então, teríamos que ir ao futuro para o capital C1 e para os capitais C2 retornar e retornar, né? ¿Sí? Esto vai me dar un montante M1 e os capitais serían retroceder, né? ¿Sí? Os cocientes, né? ¿Sí? Qual sería o prazo? Bom, se este for o prazo de mês N1, por exemplo, mês N2 e mês N3, e isto for a data mês N, por exemplo, então, quanto devo de me deslocar desde C1 para a data focal? Pois uma distância de N menos N menos 1, né? ¿Sí? Para ir do capital C1 até o ponto de encontro, preciso me deslocar N menos N menos 1. Para ir do capital C2 e retroceder ao ponto de encontro, que preciso? Preciso de N2, porque N2 é maior, né? N2 menos N. Né? ¿Sí? Para ir do capital C3 para o ponto de encontro, pues será N3 menos a data de encontro, menos N. ¿Sí? ¿Salido? Então, en resumo, se queremos comparar capitais distribuídos em tempos diferentes, o que temos que fazer é trazer todos os capitais numa mesma data, na data focal. Obviamente, alguns capitais virán do passado e outros virán do futuro. ¿Sí? Si estamos indo para o futuro,
multiplicamos, ¿no? Era capital, era montante igual a capital veces, ¿no? U más y u respectivo n, que sería a corrección n menos 1, ¿no? ¿Cuán- ¿Cuánto tiempo preciso para llegar de n1 a tn, ¿no? N menos n1, ¿no? Y los capitales que están en el futuro, ¿cómo retornan? Calculando sus respectivos capitales iniciales, ¿sí? Capital inicial, ¿cómo era? Capital era montante sobre un más I por n, ¿cierto? Entonces, teníamos cocientes aquí, ¿no? ¿Sí? Os montantes sobre u más I por u prazo. ¿Qué prazo? Un prazo de ir de n2 para n2 menos n, y de n3 para n3 menos n. ¿Entendido? ¿Sí? Y así podemos comparar capitales, no apenas tres capitales más cuatro, cinco, un monte de capitales, ¿no? Si viésemos aquí C1, C2, C3, no sé, C4, C5, ¿sí? Y definimos aquí una data focal n, entonces teníamos que el capital C1 tiene que ir aquí para el futuro, y este capital C4 tiene que retornar, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí podemos comparar. ¿Entendido? Una pregunta ahí, pessoas, sobre cómo comparar capitais distribuidos en tiempos diferentes. ¿Sí? Bien, eh, ya expliqué esto. Entonces, un ejemplo aquí, ¿no? Verificar, ¿sí? Verificar a equivalencia entre 100 reais hoy y 120 reais daqui a un año. ¿Sí? ¿Será que 100 reais hoy equivale a 120 reais daqui a un año con una taxa de 20%? Pues veamos, ¿no? Aquí tenemos el capital inicial de 100 reais, ¿no? ¿Sí? Y si aplicamos una taxa de 20% ao ano, ¿cuál será el montante a recibir? Un montante a recibir, como ya calculamos varias veces, será capital veces 1 más I por N, ¿no? No caso 100 veces 1 más I por N sería 20%, o sea, 0,2, ¿sí? Veces un año, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto que me da eso, ¿no? Quitaríamos 100 veces 1 más 0,2 fica 1,2, o sea, 120. ¿Sí? Quer dizer que se vocês aplicam 100 reais hoje com uma taxa de 20%, o montante seria 120. Mas 120 coincide com o 120 esperado. Então, como são iguais, quer dizer que o capital de 100 reais hoje equivale a 120 reais daqui a um ano a uma taxa de 20%. ¿Entendido? ¿Sí? Recíprocamente, recíprocamente. Agora pensa que você tem um montante de 120 reais. ¿Sí? E você quer saber se esse 120 reais de aqui a um ano é igual ou não a 100 reais de hoje. Pois veamos, né? 120 reais. Para hoje, debo de retroceder, ¿cierto? Debo de retroceder para saber cuál fue el capital necesario con una taxa de 20% para obter 120. Entonces, ese capital es igual a un montante sobre 1 más I por N. No caso, 120 sobre 1 más 0,2 por 1. Isso aqui me dá 1,2, 120 dividido por 1,2 me dá exatamente 100. Então isso quer dizer que certamente o capital de 120 reais de aqui a um ano com uma taxa de 20% equivale a 100 reais de hoje. ¿Sí? Quando vocês vayan para o futuro, multiplicação. E para o caso de retornar,
Divisão. Entendido, pessoas? Uma pergunta aqui, uma dúvida? Pessoal? Bem, aqui temos outro gráfico, né? Já fiz aqui vários, mas basicamente é a mesma história, né? Sim. O capital, 100 reais hoje equivale a 120 reais daqui a um ano. É a mesma coisa, né? Sim. Né? Isso me lembra, né? É, aquele exemplo, né? De dois coleguinhas, sim? Ah, me empreste 100 reais, né? Que eu te pago daqui 2 meses, sim? Beleza, tá. Passam 2 meses aqui, está teus 100 reais. Não, peraí. Esses 100 reais já não são os mesmos que há 2 meses atrás, né? Sim. Porque agora estamos em um tempo diferente, né? Sim. Os 100 reais de aqui 2 meses não equivale aos 100 reais no momento da operação, sim? Não seriam equivalentes. Né? Tem que contabilizar os juros de empréstimo. Ora, se não tem juros de empréstimo, tudo bem, né? Então, entendo que são amigos da vida, né? Mas se houver juros de empréstimos, os 100 reais de aqui 2 meses vai ser diferente, né? Sim? Tem que contabilizar os juros também, né? Ok? Sim. Bem, vou fazer aqui mais um exemplo. Acho que foi este. Este aqui, né? Isso. Aqui temos o caso de uma taxa de 2% ao mês e temos um ponto de encontro de 3 meses. Então, vamos fazer um diagrama aqui. Sim, fazer um diagrama aqui. Aqui temos nosso ponto de encontro n igual a 3, com taxa de 2% ao mês. E vamos a considerar tres capitais, capital C1, C2 e C3. ¿Sí? Então, determine N1, perdão, C1 está no período N1,0. Então, aqui estaria C1, né? C1, certo? Com N1 igual a 0. Certo? C2 seria... C2 está em N2. Então, vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui melhor meu desenho. Aqui estaria 0... Tá. Aqui teríamos N1, 0, N2, 2 e N3, 5. Então aqui temos um capital C1, um capital C2 e um capital C3, né? Sim, capital C3. Temos então três capitais. Capital C1, capital C2 e capital C3. E eles estão distribuídos em tempos diferentes. Sim? Bem, determine e consideremos um ponto de encontro de 3 meses. Bom, hoje seria o mês 0, 2 meses e aqui estaria 3 meses, né? Então, essa seria nossa data focal. Sim? 3 meses. Então, determine o X, pagamento único na data local n igual a 3. Okay? Bem, então aqui temos três capitais. ¿Sí? Três capitais. Y a principio en datas diferentes. No podemos compararlos. No podemos decir capital C1 más capital C2 más capital C3. No, no podemos porque son capitales en tiempos diferentes. ¿Eh? Tenemos que colocarlos todos en un mismo lugar. Entonces vamos a precisar colocar o capital C1 no futuro. O sea, teríamos que calcular un montante do capital C1. ¿Sí? Calcular un montante do capital C2, porque estamos en el futuro. Y tenemos que calcular o capital inicial do capital C3. ¿Cierto? ¿Con qué prazos? Para o capital C1, para llegar do mes 0 até o mes 3, pues será N3 menos 0, 3, ¿no? Para o capital C2, para llegar do mes 2 até o mes 3, pues será 3 menos 2, 1, ¿no?
Y para el capital C3 que está a 5 meses tenemos que retroceder. Entonces sería 3 menos 5, pues menos 2. ¿No? ¿Sí? Así consigo tracer todos los capitais en la misma data focal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos su diagrama. ¿No? ¿Sí? Aquí tenemos su punto de encuentro. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ir aquí, aquí y aquí. ¿No? ¿Sí? Un punto de encuentro n igual a 3. ¿No? Bien, entonces calculamos los montantes que corresponden a C1 y C2, porque eles están no pasado, né? No pasado do ponto da data focal, né? Então temos que calcular aqui os montantes. E para o C3 calcular o capital inicial respectivo. Então para C1 lembre que o montante é capital inicial por 1 mais I vezes N, certo? No caso para C1 seria capital inicial 1800, ¿sí? 1800 vezes 1 mais a taxa que foi dada de 2% ao mês, né? 2% ao mês, vezes a diferencia, ¿sí? ¿Cuánto debo me deslocar para llegar do capital 1 até o ponto de encontro? Pues 3 menos 0, 3, ¿no? ¿Sí? Hacemos as conchinhas y conseguimos que o montante desse capital 1 é de 1908. ¿Sí? Para o capital C2, ele está também no passado, temos que ir para o futuro. Então calculamos montante. Montante seria, de novo, capital inicial, no caso C2, vezes 1 mais a taxa que já foi dada de 2%, vezes o deslocamento. Estamos em 2. 2 para que llegue a 3, 3 menos 2, 1, né? ¿Sí? Operações, 1224. E finalmente, para o capital C3, ele já está no futuro. Então, para retroceder, temos que calcular, como ele já está no futuro, ele já é o montante. Então, precisamos calcular agora su respectivo capital inicial. ¿Sí? Y para calcular capital inicial, pues capital inicial sería montante dividido por 1 más IN. ¿no? Montante, o sea, el capital C3, que en un caso sería de 2500, dividido por 1 más a taxa veces 5 menos 3, ¿no? ¿Sí? O deslocamento. ¿Sí? Entonces hacemos operações y conseguimos el resultado. Ahora sí, estos dinheiros, ahora sí, estos capitais, ¿sí? Estos valores, mejor, ya están colocados en la misma data y ya podemos sumar esos valores porque están en la misma data. ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor total que a pessoa irá receber, ¿no? sería a suma. ¿Sí? Porque él quería determinar ¿no? el valor X equivalente o valor X total, né? Total equivalente aos três capitais, né? Então, o valor que vai chegar aqui, que vai chegar em total, vai ser de um total de R$5.535. Entendeu? Alguma pergunta, pessoas? Alguma dúvida aqui? Bem, eu deixei aqui exercícios, né? Para que vocês possam seguir brincando, ¿sí? Y también coloqué varios ejercicios resolvidos y también propuestos, ¿sí? Bien, y sería eso, mis amigos. Vamos entonces a parar por aquí y continuamos. Professor, Sí, puedo hablar. esses exercícios a gente vai ter que entregar pra você? Sí, Compõem a nota de 20%? sí, tal como comenté en la aula anterior, voy a crear una lista de ejercicios que va a estar inspirada en estos ejercicios que estoy colocando en cada slide. ¿Sí? No, a tu momento ya tenemos. Isso, a tu momento ya tenemos como quase como 100 exercícios propostos, né? ¿Sí? Eu não vou pedir que vocês me entreguem todos eles. Eu vou selecionar alguns deles, talvez faça pequenas modificações, ¿sí? Mas todos vão estar inspirados nos exercícios que estão aqui. Este exercício tem como única finalidade vocês praticar, ¿sí?
Vocês praticar. Tá bom. E essa lista que devo de confeccionar e entregar para que vocês façam com antecedência, será uma lista que tem como objetivo vocês treinarem para se preparar para a prova, ¿sí? Que já marquei, né? Que será na semana após do feriado. ¿Sí? Não me lembro agora a data de cor, mas será após a semana do feriado. Ok? Alguma outra pergunta, pessoas? Alguma outra dúvida? Bem, vamos então a parar por aqui, sim? E continuamos na terça-feira, 8 horas. Tchau, meus amigos.